Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de pintura de esta semana. Bueno, el tema que veremos hoy es un tema muy complicado, que es el tema de perspectiva lineal y atmosférica, por lo que les voy a dejar adjunto a este video un material que encontré en YouTube sobre cómo hacer un trazo de perspectiva lineal a un punto de fuga, para que, bueno, ustedes tengan como mayor idea de cómo realizar este trabajo. Es un tema complicado, pero es como más geométrico, ¿no? Como más técnico. En realidad me parece que ustedes son muy buenos estudiantes y que podrán pues realizar sin ningún problema este trabajo. Sin embargo, saben que hay disposición mía para, si es que tienen alguna duda, poderles resolver. Voy a compartirles una presentación que hice para poder seguir este tema. Ok. Entonces, como ya les había comentado, el tema de hoy es perspectiva lineal y perspectiva atmosférica. Pero antes de entrar en particularidades, me gustaría que definiéramos qué es la perspectiva. La perspectiva es una ilusión óptica, es un engaño visual, es una mentira. Esto surge en el Renacimiento y la idea de la perspectiva es poder engañar a quien ve nuestra imagen. Y engañar como en un buen sentido, ¿no? No en mala onda. La perspectiva busca, pues sí, mentirle al ojo de quien ve nuestra obra, haciéndolo creer que es un plano tridimensional y no un plano bidimensional. ¿A qué me refiero con esto de tridimensional y de bidimensional? Bueno, ustedes recuerden que el prefijo bi siempre va a significar dos. Por ejemplo, binocular son, ¿no? Dos lentes a través de los cuales observo. Bípedo tiene dos lenguas. Entonces, todos los prefijos que sean bi significarán dos. Por lo tanto, bidimensional significa dos dimensiones. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Bueno, en un plano sería lo alto y lo ancho. Entonces, dijimos que la perspectiva se trata de engañar a quien observa, haciéndole creer que esto es tridimensional y no bidimensional. Pero ¿cuál será esa tercera dimensión? Bueno, si tenemos lo largo y lo ancho, o lo alto y lo ancho, entonces tendríamos como tercera dimensión lo profundo. La idea es que quien observe esto crea que no es plano, sino que hay una sensación de profundidad. Por eso es que la perspectiva engaña a quien observa, haciéndole creer que hay profundidad en las imágenes que observa. Existen dos grandes tipos de perspectiva. La primera es la perspectiva lineal y después sería la perspectiva atmosférica. Ambas tienen como finalidad o como objetivo final el hacer creer que hay tres dimensiones, pero se valen de recursos distintos. La perspectiva lineal, por un lado, hace uso de trazos y de líneas geométricas que nos ayudan a que los elementos parezca que tienen un volumen determinado. Y bueno, la perspectiva lineal puede manejarse según el número de puntos de fuga que yo emplee. Puedo emplear un punto de fuga, dos puntos de fuga o tres puntos de fuga, y esto me hará un tipo determinado de perspectiva. Es decir, si yo quiero ocupar mi perspectiva para una cosa en específico, tendré que buscar cuál de los ejercicios de puntos de fuga o qué cantidad de puntos de fuga me sirven para realizar este ejercicio. La perspectiva nos sirve como base para preparar, es como el previo a poner pintura. Nosotros tenemos que trazar en nuestros bocetos ideas de lejanía, de cercanía, qué es lo que queremos enfatizar, qué es lo que queremos que se vea más volumétrico. Y entonces esto nos va a servir para que cuando nosotros apliquemos la pintura sobre ese boceto, ya tengamos una idea de qué es más cercano, qué es más lejano, qué tiene más volumen. Y entonces poder corresponder o poder apoyar a este discurso que ya hemos trazado en nuestro esqueleto, digamos. La pintura sería como vestir de carne el esqueleto.
Cuando yo trabajo perspectiva lineal a un punto de fuga, a esto le llamaría perspectiva paralela. Y esta se produce utilizando únicamente una línea de horizonte con un punto de fuga y las líneas de proyección que podrían servir para que mi objeto tenga volumen o la ilusión de volumen. También me sirve para clasificar los objetos según la lejanía. Yo puedo, si por ejemplo mi pintura va a ser un camino, o va a ser una carretera, digamos, ¿no? O un río, que se vaya de lo cercano a lo lejano, entonces tendría que usar un punto de fuga y los elementos que utilice irán cambiando de tamaño según estén más cerca del espectador o ficticiamente más cerca del fondo de la pintura. Por ejemplo, en esta perspectiva paralela, yo puedo observar cómo esta casa está proyectada hacia un punto de fuga y bueno, da la sensación de volumen, pero también da la idea de qué es más cerca y qué es más lejos. La puerta de la casa es más cercana al espectador que la ventana lateral. La ventana es más lejana al espectador. Cuando yo trabajo una perspectiva oblicua, estoy utilizando dos puntos de fuga. ¿Y a qué se refiere? Que lo importante o lo cercano al espectador, a quien observa mi obra, no será únicamente un lado de la cara del objeto que estoy proyectando, sino que serán dos lados. Es como si yo utilizara el vértice de mi figura como lo más cercano y entonces lo demás se proyectara hacia dos lugares distintos y opuestos. Por ejemplo, si yo voy a trazar la esquina de una calle, tendría que utilizar dos puntos de fuga, ya que no lo importante o lo que quiero enfatizar volumétricamente no es lo que va hacia uno, sino lo que se dirige hacia los dos lados de la calle. Cuando yo utilizo tres puntos de fuga, estaría utilizando una perspectiva aérea. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que entonces yo estaré dando importancia no solo a dos caras, como en la oblicua, sino que también me interesa la proyección de ese objeto hacia arriba o hacia abajo. Esto nos da una idea como mucho más de volumen, aunque sirve casi siempre para trazar fenómenos aislados. Si yo quisiera hacer mi calle en este tipo de perspectiva, bueno, sería una perspectiva mucho más compleja. Claro que se puede, pero bueno, eso es un nivel como mucho más avanzado. En esta ilustración yo tengo una proyección a tres puntos de fuga, es decir, se dispersan hacia los lados y hacia abajo también hay una idea, una ilusión de volumen. Por ejemplo, en esta calle, si nosotros analizamos cómo está proyectada la imagen, aunque no sea una pintura, aunque sea una fotografía, podemos percibir que el único punto de fuga se encuentra al fondo. Y aunque la calle da una idea de curvatura, los elementos están más cercanos y más grandes y se van haciendo más pequeñitos conforme se van acercando al punto de fuga. Esto nos da una idea de lejanía y una idea de profundidad trazada únicamente con un punto de fuga. Entonces, esto es la perspectiva lineal. Ahora vamos a ver el otro tipo de perspectiva. Esta perspectiva es mucho más sencilla, digamos, que la perspectiva lineal, aunque también tiene sus particularidades que la vuelven, pues, interesante, ¿no? Esta no se va a basar en puntos de fuga, sino en las sensaciones que se producen al observar una obra. Entonces tampoco es que sea tan sencilla. Para nosotros poder lograr esta idea de lejanía o de cercanía sin necesidad de un punto de fuga, tenemos que valernos de las características que conforman a la pintura, es decir, de la densidad de los objetos, del cambio de color, ¿no? Si es más colorido, menos colorido, más saturado, menos saturado. Y entonces, digamos, la atmósfera que se cree en ese espacio, con el tono, con la saturación, nos ayudará a saber si eso está cerca o está lejos.
Suena como un poco complicado, pero cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, podemos entender. Aquí no hay puntos de fuga, no hay 1, ni 2, ni 3. En realidad, lo que me va a mí a hacer saber que eso está más cerca, qué es más cerca y qué es más lejos, es la saturación del color, la intensidad del color, la opacidad del color. Si ustedes ven, si analizamos la primera hilera de montañas, solo con saber qué es la primera hilera, nos da esta idea, el que es más detallada, ¿no? Se ven un poco más los árboles, es más oscura, es menos saturada de color, está más grisácea. Y si vemos las de atrás, nosotros sabemos perfectamente cuál está atrás de cuál. Es decir, no hay una confusión. Sabemos perfectamente que las últimas son las más lejanas. Y esto lo sabemos gracias a los tonos de color que utilizó quien hizo esta pintura. Esto es una fotografía, pero bueno, nos sirve también para analizar este mismo fenómeno. Mientras más lejano está, si ustedes ven las últimas montañas o los últimos elementos que tenemos, de pronto hasta pareciera que son un poco transparentes, ¿no? No tienen el detalle, no tienen el color de los primeros elementos que tenemos más cercanos a nosotros. Entonces, la perspectiva atmosférica, a pesar de que no tiene puntos de fuga, se basa en la atmósfera, en la sensación que logramos crear en nuestras imágenes para que quien la ve sepa inmediatamente cuál es lo cerca, cuál es lo lejos. ¿Ven? Esta es distinta, pero es igual de compleja. Bueno, espero que hasta aquí no hayan tenido dudas. Yo sé que es un tema muy complicado y bueno, los invito a que busquen en la red. Hay imágenes impresionantes sobre perspectivas de las dos, de lineal y de atmosférica, que nos pueden dar un poco más de idea. Acuérdense que para la pintura nosotros necesitamos llenar nuestro cerebro y nuestros ojos de imágenes que alimenten a nuestra propia imaginación y a nuestra propia creatividad. Por eso los invito a que busquen más imágenes sobre la perspectiva. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la actividad? Les comentaba al principio del video que es un tema bastante complicado, por lo cual yo decidí hacer un trabajo lo más sencillo posible. Bueno, lo que vamos a hacer es buscar en nuestra casa una barra de jabón. ¿Y por qué una barra de jabón? Bueno, pues porque la barra de jabón es un rectángulo, es una figura semigeométrica, ¿no? O sea, podríamos muy fácil meterla dentro de un rectángulo. Vamos a trazar en nuestro cuaderno una línea que nos servirá como la base en la que vamos a trabajar esta figura semigeométrica del jabón. Ubicaremos únicamente un punto de fuga. Su proyección puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, no tengo ningún problema. Una vez que hayan trazado su punto de fuga, vamos a trazar un rectángulo geométrico, perfectamente geométrico. Para eso les voy a dejar adjunto el video, que es como un tutorial de cómo hacer la proyección de un cubo. Al principio, la persona que explica cómo hacer la proyección de un rectángulo, que es mucho más fácil que la del cubo. Entonces, vamos a hacer nuestra proyección geométrica a un punto de fuga del rectángulo. Ya que hayamos trazado nuestro rectángulo, miren, yo aquí más o menos lo puse, ya que esté trazado, entonces voy a modificar ese rectángulo copiando o poniendo cosas importantes como la textura del papel que envuelve al jabón o las letras que tiene. Y esto nos va a apoyar para comprender la idea de perspectiva. Al final, bueno, habrá quedado una cosa parecida, ¿no? Es un rectángulo, pero que tiene algunas modificaciones de características peculiares de mi jabón. Mi jabón tenía una envoltura roja, era de papel, ¿no? Y entonces un poco
como sumarle elementos para que no sea simplemente un rectángulo proyectado a un punto de fuga. Sé que es complicado, sé que es un tema difícil, pero bueno, cualquier cosa nos escribimos y espero que, bueno, no tengan muchas dificultades. De todos modos, les pongo el otro video para que se apoyen en él si es que hubiera alguna duda. Nos escribimos por Classroom o por Facebook. Que tengan una linda semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias.